Me llamo Laura, tengo 53 años y durante mucho tiempo tuve la sensación de que mi vida ya venía escrita, como un libro viejo que nadie iba a abrir otra vez. Me divorcié a los 48, después de 28 años casada. 28. Digo el número y todavía siento el peso en el pecho, como si me hubieran colgado una bolsa de piedras que yo misma acepté cargar por costumbre. La gente me decía, eres fuerte, ya se te pasará. Lo importante es la salud. Pero nadie veía lo que pasaba cuando yo cerraba la puerta de casa y me quedaba sola con el silencio. No era solo una ruptura, era como si me hubieran arrancado el suelo y me hubieran dejado suspendida en el aire, sin instrucciones para aterrizar. Y lo peor es que yo había vivido tantos años para sostener a otros que no sabía cómo sostenerme a mí misma. Si esto te interesa de verdad, suscríbete al canal ahora, porque lo que viví después del divorcio no solo me cambió la vida, me devolvió el alma. La separación no fue una escena de película. No hubo gritos épicos ni portazos teatrales. Hubo algo más frío, desgaste, indiferencia, dos personas compartiendo techo como si compartieran un pasillo. Yo intentaba arreglarlo con lo que sabía. Paciencia, comida caliente, horarios, ya se le pasará. Es una mala racha. A los 48, un martes cualquiera, él me miró con una calma que daba miedo y dijo, «Laura, ya no siento nada». Lo dijo como quien anuncia que se ha acabado el pan. Y yo, que había sostenido 28 años de matrimonio, me quedé sin palabras, porque la frase no me rompió por dentro de golpe. Me vació. Lo siguiente fue un trámite, papeles, cuentas, preguntas de familiares, miradas raras de gente que no tenía derecho a opinar. Yo asentía, sonreía, decía, «Estoy bien». Y por dentro era un edificio sin luces. Al principio pensé que lo más duro sería dormir sola. Me equivoqué. Lo más duro fue despertarme y no saber para qué levantarme. Mi hijo ya era mayor, hacía su vida. Mi trabajo era estable, pero invisible, de esos que no dan orgullo cuando lo cuentas en una cena. De repente, con 48 años, me vi como una mujer fuera de catálogo, ni joven para empezar de cero, ni vieja para que me dejaran en paz. Me sentía como un mueble que alguien empuja a un rincón. Y si me preguntas qué fue lo primero que hice tras el divorcio, te diré la verdad. Intenté desaparecer sin hacer ruido. No de forma dramática, simplemente apagarme. Durante meses funcioné en automático. Me levantaba, trabajaba, volvía, cenaba cualquier cosa, miraba la tele sin verla, y me iba a la cama con esa sensación de que el techo se me acercaba. Un día, ordenando un cajón, encontré una foto de nuestra boda. Yo con 20 años, pelo largo, ojos brillantes, sosteniendo el brazo de un hombre al que le prometí todo. Me quedé mirándola tanto tiempo que se me secaron los ojos, y de pronto me salió una frase, en voz baja, como si alguien la hubiese puesto en mi boca. «¿Dónde te has ido, Laura?» Me asusté, porque no era una pregunta por mi ex, era por mí. La primera señal extraña llegó una noche en la que me dio un dolor fuerte en el pecho. Fuerte, de esos que te hacen pensar cosas feas. Llamé a urgencias, me dijeron que respirara, que podía ser ansiedad. Ansiedad, esa palabra que la gente suelta como si fuera un capricho. Me quedé sentada en el suelo de la cocina, espalda contra el armario, y me puse a llorar sin aire. Sentí hormigueo en los dedos, la boca seca, el corazón como un tambor fuera de ritmo. Y entonces pasó algo raro. En mitad del ataque, oí con claridad la voz de mi abuela. Mi abuela murió cuando yo tenía 17. Era una voz dulce y firme, como cuando me peinaba antes de ir al colegio. Me dijo, «Niña, respira, aún no». Te juro que me giré, convencida de que había alguien en casa. No había nadie, y sin embargo, el pánico bajó, como si alguien hubiera girado una rueda. Pensé, estoy perdiendo la cabeza. Pero a los 2 días volví a sentir esa presencia, en el metro, cuando me vi reflejada en el cristal y me di pena. Me invadió una tristeza tan honda que tuve ganas de bajarme y sentarme en un banco hasta que el mundo se olvidara de mí. Y ahí, como una caricia por dentro, apareció otra frase. «No has terminado».
No era mi voz. O sí, pero una versión mía que no recordaba. Un domingo, sin saber por qué, entré en una iglesia pequeña cerca de Lavapiés. No soy una santa ni una fanática, simplemente entré porque necesitaba silencio. Me senté al fondo. Había olor a cera y a piedra húmeda. Cerré los ojos y pensé, si existe algo ahí arriba, dime qué hago. Y juro que no vi luces ni oí trompetas, pero sentí, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba sola. Salí de allí con una calma rara, como si alguien me hubiese puesto una manta sobre los hombros. Esa calma me duró poco, porque la vida, cuando estás rota, no te deja descansar. Me recortaron horas en el trabajo, empecé a contar monedas, me daba vergüenza comprar ciertas cosas, y lo que no le dije a nadie, una noche me quedé sin calefacción y dormí con el abrigo puesto. Tenía 49 años y me sentía como una niña castigada por un error que no entendía. Y entonces, el día que lo cambió todo, llegó de la manera más absurda. Iba cargada con bolsas, lloviznaba, y yo tenía la cabeza en cualquier parte menos en la calle. Crucé por donde no debía. No lo vi venir. Un golpe seco, un frenazo, un silencio que no era silencio. Y en el segundo siguiente, mi cuerpo dejó de importarme. No sé cómo explicarlo sin que suene a película, pero fue real. Sentí como si me arrancaran de mí misma con una suavidad extraña, como cuando te quitas un abrigo mojado. De pronto estaba arriba, mirando la escena desde un ángulo imposible. Vi mi cuerpo en el suelo, vi a alguien gritando, vi un paraguas rodando, vi una mano temblorosa intentando tocarme el hombro, y lo más impactante, no sentía dolor, no sentía miedo, solo una claridad inmensa. Luego todo se oscureció, pero no como cuando cierras los ojos. Era un negro vivo, profundo, y aún así no daba miedo. Al contrario, era como volver a un lugar conocido. Empecé a moverme sin caminar, como si una corriente me llevara, y entonces apareció una luz, no delante, sino alrededor. Una luz cálida, dorada, que no cegaba, y con esa luz, una sensación que casi me rompe. Amor, no amor romántico, amor total, amor sin condiciones, amor que no pregunta si mereces. En esa luz vi, no imágenes como una pantalla, sino recuerdos que se abrían como puertas. Me vi con 20 años, riendo, me vi embarazada, con miedo y ilusión, me vi cuidando a mi hijo con fiebre, me vi tragándome palabras para no discutir. Me vi diciendo, da igual, cuando no daba igual. Me vi sosteniendo un matrimonio por orgullo, por miedo, por qué dirán. Y de repente, entendí algo que me dolió más que el golpe. Yo me había abandonado durante años para que otros no se sintieran incómodos. Intenté justificarme. Lo hice por la familia. Lo hice por estabilidad. Lo hice porque así son las cosas. Y la luz no me juzgó, pero me mostró el precio. Cada vez que me callé para evitar un conflicto, me apagué un poco. Cada vez que me hice pequeña para que otro se sintiera grande, me perdí. Y lo vi con una claridad brutal. Mi divorcio no fue el final de mi vida. Fue el primer acto de honestidad que mi alma se atrevió a hacer. En ese espacio sentí presencia. No vi una persona concreta como en la tierra. Era más como sentir a alguien que te conoce desde antes de que nacieras, y esa presencia me habló sin palabras. Era un mensaje directo, como una verdad colocada en mi pecho. Tú no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para crear. Y yo, que me había repetido durante años, ya es tarde, quise reír y llorar a la vez. Entonces apareció mi abuela, o algo con su forma, su energía, su manera de mirarme. La vi joven, con la misma sonrisa que yo recordaba de niña. Me tocó la frente y supe, sin duda, que me estaba diciendo, no has venido a descansar, has venido a empezar. Yo quise quedarme allí. Lo confieso, ese lugar era paz pura, era hogar. Pero mi abuela me miró seria, como cuando yo me quería escapar de hacer los deberes, y me soltó una frase que me marcó. Laura, tu vida no terminó en el divorcio. Terminó el miedo. Ahora vuelve y haz algo con lo que sabes. ¿Y qué sé yo?, pensé, si soy una mujer normal. Y la respuesta llegó como un golpe suave. Sabes sostener,
Sabes escuchar, sabes ordenar el caos. Lo has hecho toda tu vida, solo que lo hiciste para otros. Ahora, para ti. En ese instante, la luz se contrajo, como si alguien tirara de una cuerda, y sentí un tirón hacia abajo. Escuché sonidos metálicos, voces, un pitido constante, un peso en el pecho. Abrí los ojos y vi luces de ambulancia. Alguien me decía, «Señora, respire, respire». Y yo no podía explicar que acababa de estar en un lugar donde respirar no era necesario. Estuve ingresada 2 días. No fue un infarto, pero sí un episodio serio, un susto grande. Me hicieron pruebas. Me dijeron que había sido una combinación de estrés, golpe y suerte. «Ha tenido suerte», repitieron. Y yo por dentro pensaba, no fue suerte, fue un aviso. Cuando volví a casa, no volví igual. No fue mágico de inmediato, no. Seguía teniendo facturas, seguía teniendo miedo, seguía teniendo soledad. Pero había algo nuevo, una especie de brújula interna, una certeza pequeñita. No has terminado. Y también otra. Si vuelves a vivir como antes, te vas a morir por dentro. Los días siguientes empecé a notar señales tontas, pequeñas. Un libro que se caía en una estantería justo por una página sobre empezar a los 50. Un anuncio de un curso gratuito en el centro cívico sobre gestión administrativa. Una vecina que me dijo, sin venir a cuento, «Laura, tú vales mucho, hija». Y esa frase me hizo llorar en el ascensor, porque yo no sabía si valía algo más allá de servir. Una tarde me senté con un cuaderno, como si fuera una niña, y escribí, «¿Qué me gustaría hacer si no tuviera miedo?». Me quedé mirando la hoja en blanco casi 1 hora. Al final escribí una cosa ridícula. Me gustaría ayudar a personas como yo a ordenar su vida cuando se rompe. Y al escribirlo sentí un calor en el pecho, como si el lugar de la luz me dijera, sí. No tenía dinero para grandes planes, así que empecé con lo que tenía, mi experiencia. Durante años había gestionado papeleo, cuentas, trámites, cosas aburridas que nadie quiere hacer. Y me di cuenta de algo. A mucha gente le destroza la vida una separación no por el corazón, sino por el desorden. Documentos, citas, bancos, alquileres, impuestos, abogados. Todo eso aplasta. Yo lo sabía, lo había vivido. Así que hice algo que a los 49 me parecía una locura. Imprimí folletos caseros con una impresora vieja y puse en letras simples, «Te ayudo a ordenar tus trámites tras una separación, acompañamiento y organización». No puse coach ni palabras modernas, puse verdad. Los dejé en una frutería, en una farmacia, en el tablón del centro cívico. Me daba vergüenza. Sentía que todo el mundo iba a pensar, «Mira la divorciada buscando dinero». Pero había otra voz firme, «Hazlo aunque te dé vergüenza». La primera llamada fue de una mujer llamada Inés. Lloraba. Tenía 45, 2 niños, y no sabía ni por dónde empezar. Quedamos en una cafetería barata. Yo llevé una carpeta con separadores, como si fuera una funcionaria de mí misma. Inés me miró como si yo fuese la primera persona que no le pedía que fuera fuerte. Solo le dije, «Vale, vamos paso a paso». Y mientras le explicaba, sentí algo inesperado. Mi dolor servía. Mi divorcio servía. Mi caída servía. No para justificar sufrimientos, sino para convertirlos en puente. En un mes tenía 3 clientas, en 3 meses, 8. No era dinero enorme, pero era algo que no tenía precio. Dirección. Empecé a levantarme con un ¿para qué? Y cada vez que una mujer me decía «Gracias, ahora puedo respirar», sentía que algo en mí se encendía. Pero el verdadero cambio, el éxito del que habla el título, no fue solo económico, fue interno, porque con ese trabajo pequeño me empecé a ver de otra manera. Ya no era la ex de alguien, era Laura, una mujer que sabía resolver cosas cuando todo se desmoronaba. Y entonces, como si la vida me estuviera probando, apareció la tentación de volver atrás. Mi ex me escribió una noche, «He estado pensando, igual nos precipitamos». Esas palabras hace años me habrían hecho correr, pero esa noche recordé la luz, recordé a mi abuela,
Recordé la frase, terminó el miedo. Respiré y contesté solo, te deseo lo mejor, pero yo ya estoy construyendo otra vida. Cuando envié ese mensaje, temblé. No por miedo a perderlo, por miedo a no reconocerme y alegría de reconocerme. Empecé a estudiar más. Cursos gratis, vídeos, consejos prácticos. Me especialicé en acompañar a mujeres mayores de 40 que se separaban y se sentían perdidas. Abrí una cuenta sencilla en redes, sin postureo. Grababa con el móvil viejo en la mesa de la cocina. Me costaba hablar a cámara, se me trababa la lengua, pero repetía, hazlo aunque te dé vergüenza. Mi primer vídeo tuvo 47 visualizaciones. Yo lo celebré como si fueran 47 estadios, porque por primera vez estaba hablando desde mí. Un día, una asociación me invitó a dar una charla. Yo pensé que era un error. Me presenté con una chaqueta prestada, las manos sudadas, y empecé diciendo, me divorcié a los 48 después de 28 años, y pensé que mi vida había acabado. Vi cabezas asentir, vi ojos húmedos, y ahí entendí la segunda gran verdad de aquella experiencia. No estás sola. Hay miles de mujeres viviendo en silencio el mismo derrumbe, creyendo que son las únicas. Cuando terminé, una señora de 60 se acercó y me dijo, gracias por decirlo en voz alta, me acabas de devolver 5 años. Yo me fui al baño y lloré. Con el tiempo, mi trabajo creció. Me llamaron de un despacho para colaborar, me recomendaron. Empecé a ganar más que antes, pero lo más importante, empecé a vivir de frente. Cambié cosas pequeñas, pinté la cocina, adopté una rutina, caminé por el Retiro sin sentir que iba de paso, volví a escuchar música, volví a comprarme un perfume barato solo porque me gustaba, cosas mínimas que, para alguien que se había apagado, eran milagros. _mayor que a los 51 me pasó algo que todavía me da escalofríos. Estaba revisando papeles de una clienta cuando se me cayó de la carpeta una alianza vieja, la suya. La recogí y al tocar el metal sentí un latigazo de tristeza, pero al mismo tiempo, una paz. Y escuché, muy suave, como si viniera de detrás de mi oreja, así se cierra un ciclo. Levanté la mirada y vi en la ventana el reflejo de una mujer. Era yo, pero no la yo de los últimos años. Era una versión mía más erguida, más presente. Me quedé quieta y me reí sola, porque entendí que el más allá no me había dado un mensaje para convertirme en alguien especial. Me había devuelto lo que yo ya era antes de tener miedo. Ahora, cuando me preguntan, ¿cómo obtuviste éxito después del divorcio?, la gente espera una fórmula. Espera que diga mentalidad, ley de atracción, disciplina. Y sí, hay disciplina, hay trabajo, hay lágrimas, pero la verdad profunda es otra. El éxito llegó cuando dejé de pedir permiso para existir. Llegó cuando acepté que el divorcio no era un fracaso, era un parto. Doloroso, sí, pero necesario. Y mi experiencia cercana a la muerte fue como una mano en la espalda empujándome hacia mi propia vida. No te voy a mentir, aún tengo días raros. A veces, al ver parejas mayores de la mano, me viene un pinchazo. A veces me pregunto cómo habría sido si él hubiera luchado, pero ya no me quedo allí, porque aprendí algo que nadie me enseñó en 28 años de matrimonio. Mi vida no se mide por quien se queda. Se mide por quien soy cuando me quedo conmigo. Y si tú estás escuchando esto con un nudo en la garganta, si te acabas de separar, si sientes que te han tirado a la basura, si tienes 40, 50, 60 y te repites, ya es tarde, mírame bien, aunque no me veas. Yo tenía 48, 28 años casada y estaba convencida de que lo único que me esperaba era aguantar. Y sin embargo, aquí estoy, con 53, contando esto desde una cocina humilde, sí, pero con el corazón encendido. No porque la vida sea perfecta, sino porque es mía. A veces me preguntan por la experiencia. ¿De verdad viste a tu abuela? ¿De verdad hubo luz? Yo no intento convencer a nadie, solo digo lo que sé. Volví con un encargo. Volví con la certeza de que el miedo no manda tanto como creemos,
y con una frase que me acompaña cada vez que dudo: no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para crear. Créeme, cuando te tomas eso en serio, el mundo se reorganiza alrededor de ti. La última vez que pasé por el mismo cruce donde me atropellaron, me detuve. No por trauma, por gratitud. Miré el asfalto, el semáforo, la esquina. Respiré hondo, y en mi cabeza apareció la voz de mi abuela, como una brisa. Bien, niña. Sonreí, no al accidente, a la vida que empezó después. Esa es mi historia. Y si te sirve de algo, quédate con esto. El éxito después del divorcio no es demostrarle nada a quien se fue. Es volver a ti. Y cuando vuelves a ti, todo lo demás llega como consecuencia. Si quieres, en el próximo video te cuento los 3 pasos concretos que hice para levantarme cuando no tenía fuerzas y cómo puedes aplicarlos aunque ahora solo tengas ganas de llorar.